Ok, vamos a analizar y a explicar cómo se hubiese podido tomar una venta en una entrada en el par euro dólar estadounidense. Lo primero que hacemos, lo primero que tenemos que tener trazado en temporalidad mayor, en este caso, son las líneas de soporte y resistencia que para semanal tenemos la confluencia que nos den las líneas rojas. En diario las líneas grises y en H4 las líneas verdes. Entonces en cada una de esas temporalidades vemos la mayor confluencia y marcamos e identificamos esas líneas de soporte y resistencia. Luego en temporalidad semanal vamos a verificar con una línea de tendencia la dirección que lleva el precio. Entonces tomando el último bajo de este impulso alcista, marcando punto A al punto B, el primer punto y el segundo punto, acá lo tenemos, primer punto, segundo punto, tenemos nuestra línea de tendencia, vemos que el precio está en una fuerte tendencia alcista en temporalidad semanal y con una fuerte tendencia alcista. Entonces, en ese caso, luego que ya tenemos esa línea de tendencia alcista, vemos ya que en temporalidad mayor lleva esa dirección. Luego de eso vamos a temporalidad diaria, donde tenemos mayor información del precio, donde podemos ya trazar una estructura de mercado bien definida. Entonces, para este caso, vamos a centrarnos donde tenemos el último momento del precio, la última subida del precio, y podemos identificar otras líneas de tendencia. Podemos identificar una línea de tendencia que puede ser esta, punto A, punto B, que tiene buena confluencia con este rechazo aquí. Tiene muy buena confluencia este punto con este punto, que es en tendencia alcista. Luego al parecer lo rompió, testeó la línea de tendencia semanal, volvió a subir y testeó por debajo la línea de tendencia, en este caso diaria. Ok, teniendo esos dos puntos, ya podemos encerrar nuestra zona de estudio, que es esta que está acá. Entonces, en diario vemos que ya está en una zona de ventas luego de este impulso que testeó aquí arriba. Cuando testé aquí arriba, y aquí podemos ver una gran confluencia de una línea de soporte y resistencia semanal y una línea de tendencia de temporalidad diaria que hacen justo confluencia en una zona donde el precio viene rechazando. Pero ¿qué pasa? Lo primero que debemos identificar es esa estructura última o el último momento o el último impulso del mercado, que en este caso vemos que es alcista. Vemos que el precio hace este impulso alcista, hace este retroceso y de ahí hacia arriba hace un impulso completo. ¿Por qué? Porque no se puede tomar un impulso hasta aquí cuando no ha habido un rompimiento del alto anterior. El alto más alto es este, y para que haga un rompimiento tiene que formar esta vela verde que está atravesando ese alto mayor, pero no ha formado una vela alcista o una vela verde completamente por encima. Entonces nuestro impulso no puede llegar hasta aquí. Nuestro impulso tiene que buscar así la vela que se forme completamente por encima. Entonces, esta vela que está acá viene de un retroceso. Esta vela que está acá viene formándose de este retroceso que tenemos acá, de este pequeño retroceso o pullback, y que todavía no se ha formado completamente por encima de esta zona del alto más alto. Tenemos que tomar la mecha completamente y ahí está el precio casi formándose ya por encima. Entonces, en este caso, este podría ser un impulso, ese podría ser un impulso, pero si bien vemos, después de ese impulso no ha habido un retroceso a un nivel válido de Fibonacci, que el nivel válido de Fibonacci comienza desde el nivel 38.2, que es el que tenemos acá, hace confluencia con esta zona del bajo anterior, del alto más alto anterior,
Entonces, como no ha habido ese retroceso fuerte o un retroceso válido a esta zona, al 38.2 o al 61.8 o al 78.6 o al 88.6, entonces nuestro Fibonacci o nuestro impulso lo seguimos corriendo hasta el final de ese impulso. En este caso es este que tenemos acá arriba. Entonces esas son dos formas de identificarlo. Primero, que haya un rompimiento completamente de la zona anterior con una vela formada por encima, y segundo, que ese retroceso sea un retroceso válido para poder tomar el impulso hasta el final, hasta el impulso completo. Entonces, si bien aquí se consolidó un poco, marcó una vela verde por encima, que sería el final de ese impulso. Entonces, al tener el final de ese impulso, podemos esperar dos cosas. Estructuralmente, o sea, en principio ya vemos que por líneas de soporte y resistencia y líneas de tendencia tenemos una confluencia en esta zona acá. Tenemos una buena confluencia en esta zona acá. Pero tenemos una tendencia fuerte alcista que de manera estructural nos está dando un alto más alto, en el cual el precio puede buscar un bajo más alto a uno de estos niveles de soporte y resistencia, o que haga confluencia con este Fibonacci del último impulso al 38.2, al 61.8, o esos niveles de fuerza del Fibonacci que tengan confluencia con la línea de soporte y resistencia, para luego romper ese último alto donde hay confluencia de venta y buscar un alto más alto. En este caso, sabiendo eso, debemos identificar, no podemos entrar en venta, buscar una venta en contratendencia directamente sin antes observar la acción del precio. Ya sabemos que estructuralmente el precio va alcista, pero la acción del precio nos está diciendo que aquí hay una zona de rechazo, o que aquí hay una posible zona de rechazo. Entonces tenemos que esperar con la acción del precio bien marcada un indicio de venta. Entonces, si buscamos un indicio de venta, sería en contra de la tendencia alcista, pero a favor del posible movimiento. ¿Por qué? Porque luego un último impulso, o luego un impulso, viene un retroceso. Entonces sería una entrada en contra tendencia, pero a favor del movimiento que está dando estructuralmente. Entonces, en este caso, para evaluar ese posible entrada en contratendencia de diario, tenemos que tener en cuenta que la acción del precio nos tiene que decir primero que sí va a haber un retroceso diario o un posible cambio de tendencia. Entonces, lo primero que hay que identificar es en diario, antes de bajar H4, en diario es una vela fuerte bajista o una presencia de vendedores, una vela envolvente, una vela con bastante fuerza bajista. Entonces, esta primera vela que tenemos acá es una vela fuerte bajista, pero esta vela fuerte bajista no nos está envolviendo este último movimiento completo, nos está envolviendo una vela que, si bien tiene un volumen de un tamaño un poco considerable, vemos que hay velas anteriores o un conjunto de velas anteriores que todavía tienen fuerza alcista, que sería este caso que está acá, estas dos velas que están acá. Entonces, si bien esta es una vela roja con fuerza bajista, todavía no es puede ser un indicio de una venta, pero todavía, como estamos en contratendencia, hay que ser un poco más cuidadosos, hay que esperar una presencia mayor, con mayor fuerza de vendedores. Es una entrada, como le estoy diciendo, en contratendencia, entonces hay que ser más cuidadosos y esperar mayor fuerza de vendedores. Entonces, luego de eso, vemos que el precio intentó bajar, no pudo bajar, volvió a subir, volvió a rechazar la misma zona. Ya tenemos entonces dos rechazos a la misma zona, y luego de eso el precio nos da esta envolvente bajista, una vela envolvente bajista que, si la llevamos hacia la izquierda, vemos que la última vela o las últimas velas con fuerza alcista están completamente envueltas. Están envueltas estas dos, está envuelta esta y está envuelta esta vela.
Entonces aquí ya vemos una fuerte presencia de vendedores con este conjunto de velas bajistas que envuelven el conjunto de velas alcistas. Entonces parece que hay mayor fuerza de vendedores en este caso. Luego que ya estamos en tendencia, que ya sabemos que es una entrada un poco más peligrosa, pero que vemos que hay una verdadera presencia o bastante confluencia de presencia de vendedores, ya podemos empezar a buscar esa venta del posible cambio de tendencia o de un retroceso a favor del movimiento. Entonces, si trazamos una línea de tendencia con lo que ya tenemos, podemos trazar de acá del punto A al punto B, punto A, punto B. Entonces tenemos esta confluencia aquí de esta línea, de esta tendencia alcista, y que con esta vela de fuerza ya hubo un rompimiento de esa zona. Entonces el rompimiento de esa línea de tendencia nos dice que ya este impulso de diario puede venir un cambio de tendencia, una transición de alcista a bajista. Entonces, ya teniendo todas esas confluencias y esta presencia de vendedores en diario, ya podemos bajar H4. En H4 tenemos que identificar que ya la transición esté hecha, que en H4 sí esté bajista. Si en D1 o si en diario vemos un indicio de transición con bastante presencia de vendedores, en eso lo vimos en diario. En H4, en este caso, ahora tenemos que ver que sí está en tendencia bajista, que ya hay tendencia bajista. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Marcamos la estructura que lleva el mercado, con la que ha venido el mercado. Aquí viene una tendencia alcista, un alto más alto, un bajo más alto. Aquí entra en una especie de consolidación, un mercado lateral de acumulación. Aquí intenta romper de manera alcista, todavía está en tendencia consolidación y rompió hacia arriba todavía. Aquí viene el precio, hace un rompimiento con esta vela fuerte hacia abajo, y aquí un indicio de venta. Hay un indicio de venta, pero todavía no está confirmado, porque para que esté confirmado, luego de esta ruptura hacia abajo tiene que haber un alto más bajo que el alto anterior. El alto anterior es este. Entonces luego que hace esta subida acá, ya nos está dando un alto más bajo que el alto anterior. Entonces ya con este principio de estructura ya vemos que se está formando la transición. Entonces en este caso, como lo que estamos buscando es venta, tenemos que identificar el último soporte al que el precio rechazó para esperar, o el soporte con mayor confluencia, para esperar ese rompimiento y esa transición. Entonces vemos que esta línea de soporte y resistencia de semanal nos da bastante confluencia en toda esta zona. Aquí hubo un intento de rompimiento, pero no se formó una vela verde, una vela roja por debajo completamente. Entonces vemos que es una zona que el precio tuvo un fuerte rechazo. Entonces debemos identificar en H4 que existe ese rompimiento de esa zona de soporte y resistencia, en este caso de ese soporte, el cual ha tenido mayor rechazo para hacer esa transición de alcista a bajista. Entonces luego que hace este impulso fuerte, que forma una vela roja rompiendo el precio y otra segunda vela roja ya completamente formada por abajo de ese soporte con cuerpo y vela y mecha, identificamos que ya hay un rompimiento a ese nivel de soporte y resistencia. Obviamente esto sucedió, como está encerrado en el cuadro amarillo, esto sucedió con la vela envolvente de diario. La vela envolvente de diario es una estructura bajista en H4. Entonces esa confluencia es la que debemos identificar, esa correlación en que diario venga con presencia de vendedores y que H4 ya esté en una tendencia bajista. Entonces luego de eso, que H4 ya está en tendencia bajista, podemos ayudarnos con un retroceso de Fibonacci, trazar un Fibonacci del último impulso
y esperar a que en uno de esos niveles de Fibonacci nos dé un envolvente bajista y que uno de esos niveles de Fibonacci también nos dé una confluencia con la línea de soporte y resistencia que el precio tuvo que romper, que en este caso es una línea de soporte y resistencia semanal que hace mucha confluencia con la zona que el precio tuvo rechazos últimamente. Otra cosa que pudimos identificar o que podemos identificar y nos podemos ayudar es una línea de tendencia de la estructura que el precio está empezando a formar bajista. Entonces en este caso, el precio viene de este nivel a este nivel. En esta zona ya viene con una tendencia bajista. Esa en este caso no nos tocó, pero vimos que intentó romper hacia arriba, no llegó hacia arriba y dio ese rechazo fuerte. Entonces, al mostrarnos ese rechazo fuerte y al mostrarnos un volumen de vela envolvente que envuelven a este conjunto de velas alcistas, a este intento de rompimiento alcista, entonces ya con este rechazo y este volumen bajista podemos ver que ya hay presencia de vendedores en H4 luego del rompimiento. O sea, porque luego que esperamos este rompimiento tenemos que esperar este retroceso, y este retroceso vemos que puede ser al 38.2, al 61.8, al 78.6, al 88.6. Pero en este caso, donde hay mayor confluencia y donde vemos que hay bastante rechazo, o hubo un intento de rompimiento y luego el precio volvió a bajarlo, en el nivel 50, porque hace confluencia, lo tomamos en cuenta, en este caso lo tomamos en cuenta porque hace confluencia con la línea de soporte y resistencia semanal y la zona del último soporte que el precio tuvo que romper. Entonces vemos que en H4, luego que tenemos ese impulso del rompimiento, tenemos que esperar un retroceso con una vela envolvente en H4. Entonces en este caso la tenemos aquí, vamos a poner ese recuadro, vamos a ponerlo rojo. El recuadro para identificar esa vela envolvente vamos a ponerlo rojo. Entonces esa vela envolvente en H4 ya nos da la indicación de que podemos bajar M15 a buscar nuestra entrada con mayor precisión para tener el menor retroceso posible. Entonces en temporalidad de M15 vemos que tenemos nuestro recuadro y vemos que lo primero que debemos identificar es que ese rechazo o ese retroceso en H4 es una tendencia alcista en M15. Entonces marcamos ese último movimiento del precio, ese último impulso en M15, puede ser este. El precio sube con fuerza, retrocede, punto A, punto B, vuelve a subir, vuelve a bajar, rompe la línea de tendencia, entra en una especie de consolidación. Aquí el precio vuelve a subir, vuelve a hacer un rompimiento, un intento de subida, pero ya aquí rompe esta primera línea de soporte y resistencia, a esta primera línea de tendencia. Aquí podemos trazar con este intento de subida, este intento de rompimiento alcista. El precio vuelve a bajar. Si hubiese testeado aquí y hubiese seguido subiendo, todavía hay tendencia alcista, pero vemos que en este caso rompió hacia abajo, rompió esa tendencia. Identificamos ya la ruptura de tendencia, identificamos el nivel de soporte y resistencia, en este caso el nivel de soporte que el precio tiene que romper para hacer la transición en M15. Vemos que luego de este impulso alcista el precio entró en esta consolidación aquí hace el último impulso. Entonces vemos que nuestro nivel de soporte y resistencia que el precio tiene que romper hace justamente la misma confluencia en H4 con la línea de soporte y resistencia, en este caso de soporte roja, que es de semanal, y la zona amarilla,
que es la que tuvo el precio que romper en H4, hace confluencia también en temporalidad de M15. Entonces ya rompió la línea de tendencia, ahora tenemos que esperar que rompa la línea de soporte y resistencia. Entonces el precio viene bajando, entra en una especie de consolidación, en una especie de descanso, porque no hizo un retroceso marcado, hizo fue un descanso y siguió bajando. Al precio romper con cuerpo y mecha hacia la baja o hacia la dirección en la que queremos buscar, en la que estamos relacionando con diario y con H4, que en este caso hacia la venta, vemos que hay presencia de venta, bastante presencia de venta ya hacia abajo. Entonces podemos esperar luego de eso, ya tenemos nuestro impulso completo a la baja, esperamos un retroceso, que en este caso puede ser a la zona donde hubo mayor confluencia, el soporte que el precio tuvo que romper para hacer la transición de alcista a bajista, o incluso puede ser más arriba, la zona donde haya confluencia, que vemos una zona de posible confluencia, pero en este caso es donde tengamos el primer, o donde tengamos rechazo y un envolvente bajista en M15. Entonces vemos que el precio va subiendo, llega a la zona y hace un intento de ruptura a la zona, y luego de eso que nos deja una vela roja con fuerza bajista, una vela roja con bastante fuerza bajista, en donde podemos tomar ahí nuestra entrada en venta. Entonces nuestra entrada en venta en este caso es una entrada en corto, una entrada acá. Nuestro nivel de stop sabemos que estructuralmente va por encima del último alto alcanzado por el precio. En este caso ves aquí 44, 45 pips. 44, 45 pips. También debemos tomar en cuenta que esta línea de soporte y resistencia es la que ha tenido más rechazos, en la que ya hubo una ruptura bajista, en la que ya hay bastante rechazo, y se puede tomar un stop un poco más corto, pero eso ya quedaría asumiendo el riesgo de cada persona. En este caso, de manera estructural, el último alto es este que tenemos acá de 45 pips. Entonces, con un stop de 45 pips podemos irnos a diario para ver cuántos serían los niveles de take profit. Los niveles de take profit en este caso vemos que el impulso que estamos evaluando es este que tenemos acá. En diario vemos que estamos buscando una especie o un posible cambio de tendencia, pero que todavía no lo tenemos confirmado. O sea, en el momento de la entrada no lo tenemos confirmado. Vamos a quitar esto acá. Ok, en el momento de la entrada no tenemos confirmación todavía de ese cambio de tendencia bajista. Tenemos un rompimiento, una vela con bastante fuerza bajista, pero para que tengamos la confirmación tenemos que esperar un rompimiento de ese bajo, haciendo un bajo más bajo por aquí, por esta zona más o menos. Entonces en este caso lo que tenemos que evaluar son esos niveles donde el precio puede romper con la ayuda de nuestra herramienta de Fibonacci. Nuestra herramienta de Fibonacci, aquí vamos a trazarle aquí este último impulso. Entonces tenemos que evaluar el nivel 38.2, que justamente es donde nos está dando la entrada, cerca donde nos está dando la entrada. Tenemos que evaluar el nivel 61.8, tenemos que evaluar el nivel 78.6, el nivel 88.6. El nivel 1 también es un nivel que el precio puede
O sea, esos niveles no quiere decir que si el precio viene y hace una fuerte envolvente alcista en uno de estos niveles, podríamos estar en presencia de un nuevo impulso alcista. Pero si por caso contrario el precio viene y rompe y no nos deja ninguna envolvente alcista, el precio puede seguir cayendo. Entonces, el último nivel para tomar en cuenta que ese impulso puede ser respetado es en el nivel 1, que en el nivel 1 el precio deja una fuerte envolvente alcista, una fuerte presencia de compradores. Entonces son niveles que hay que tomar en cuenta y conjuntos, como ya hemos dicho, esos niveles haciendo confluencia con líneas de soporte y resistencia de semanal y diario. Entonces, las rojas, ya sabemos que las rojas son semanal y las grises diario. Las de H4 se toman para temporalidades de H4 y de M15. Entonces, en este caso que estamos en diario, vemos esa confluencia. Tenemos que observar esa confluencia y a medida que el precio se vaya acercando ahí. Entonces, como un nivel de profit a evaluar, tenemos el nivel 61.8, sería una relación riesgo-beneficio de 1 a 1.75. Pero si vemos que el precio rompe, podemos buscar al 78.6 una relación riesgo-beneficio de 1 a 2.6. Luego vemos que tenemos una línea de soporte y resistencia que hace confluencia con el nivel 88.6, un poco de confluencia con ese nivel. Ahí tenemos un riesgo-beneficio de 1.3. Pero bueno, son posibles niveles de profit en el que tenemos que evaluar la acción del precio como vaya el precio tocando esos niveles o rompiendo esos niveles o rechazándolos. Entonces, si seguimos en M15 para ver que el precio reaccione, para esperar que el precio reaccione, vamos a poner esto que solo lo damos en H4 y en diario. Ok, entonces ya sabemos que nuestra primera entrada es esta vela, esta entrada aquí. Entonces, para nosotros ver que ya reaccionó a esa entrada, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar que el precio, luego de este retroceso que hizo aquí, haga un nuevo impulso, un bajo más bajo del bajo anterior, y ya ahí, luego que hace ese bajo más bajo del bajo anterior, en M15 ya podemos bajar a H4 o podemos subir a H4 o a diario para evaluar la acción del precio ya en esas temporalidades mayores. Pero mientras esté el precio aún en la zona, podríamos esperar una nueva configuración bajista para entrar, para tomar una reentrada o una entrada mejor a la entrada que ya en principio tomamos. Entonces, si vemos acá la acción del precio, vemos que el precio está haciendo, después de este retroceso, está haciendo una especie de consolidación. Intenta subir, sigue rechazando la zona si la sigue rechazando, no ha habido un rompimiento. Ok, aquí nos deja una vela, o sea, luego de este intento de rompimiento nos deja otra envolvente bajista. Aquí se pudo haber tomado una segunda entrada con esta vela bajista, un cuadro rojo. Esta vela bajista nos da una segunda entrada. Esa vela bajista igualmente tiene su nivel de stop aquí, en este caso 40 pips, y el nivel de take profit igual al nivel de take profit que ya definimos en diario, que de la misma manera vamos a evaluar la acción del precio. Vamos a esperar ahora que haga este rompimiento haciendo un bajo más bajo en M15 para ya pasarnos a esas temporalidades mayores a evaluar la acción del precio. Entonces, en este caso ya vemos que tenemos dos entradas con la misma fuerza envolvente bajista. Hace un intento de rompimiento alcista, no puede, una vela envolvente bajista, primera entrada. Aquí hace nuevamente un intento de rompimiento alcista, no puede, una vela bajista con fuerza, segunda entrada. Ok, ahí el precio ya como está reaccionando. Esperamos que haga esa ruptura. Ok, aquí
vemos que nuestra zona a romper es esta. Nuestra zona a romper es esta amarilla. Vemos que hay una vela que la está rompiendo y hay una segunda vela que se está formando con cuerpo y mecha por abajo. Incluso ya vemos que hay una formación de tercera vela con cuerpo y mecha formada por abajo. En este caso ya podemos subir la temporalidad a H4. Vamos a quitar estas flechas para que no se vea tanto en H4. Ok, podemos bajar entonces a H4 y ir viendo la acción del precio de cada formación de vela. Puede ser H4, puede ser en diario. En este caso vamos a ver los dos. Vamos a ver primero H4. Ok, en H4 vemos que toca rechazo en el nivel 61.8. Rechazo no, llega al nivel 61.8, hace un intento de rechazo, pero todavía está en tendencia bajista. Todavía la vela bajista es mucho más fuerte a la vela alcista que se formó. Entonces todavía no nos da un indicio de que vaya a haber un retroceso o de que vaya a haber un cambio, un impulso alcista en este caso. Entonces acá en el nivel 61.8 ya tenemos una ganancia de 1.6, de un nivel riesgo-beneficio de 1 a 1.6, y si son dos entradas ya tendríamos el doble de eso si hubiésemos tomado esas dos entradas. Entonces vemos que todavía podemos esperar. Ok, aquí nos hace un intento, aquí vemos una formación de velas alcistas, pero que no envuelven la vela de mayor fuerza o de mayor fuerza anterior a esas velas alcistas. Entonces el precio, ok, aquí subió, hizo un rechazo, hizo una presencia de venta. Vemos que solamente esta vela ya es más fuerte a todas estas velas que se formaron acá. Entonces vemos que todavía hay mayor presencia de vendedores. Vamos a ver en diario que se está formando. En diario vemos el tamaño de esta vela, que es mucho más grande. Estas velas verdes que se están formando. Podemos seguir bajista. Ok, estos 2 días que estuvimos ahí esperando si el precio iba a subir o iba a bajar, pero que en ningún momento nos dio un indicio de subida, porque no hizo una vela envolvente ni en diario ni en H4, nos hizo tener o evaluar de que todavía no nos debimos haber salido del mercado y que el precio iba a tener fuerza para llegar al nivel 78.6, que llegó en ningún momento, ni en diario ni en H4 hubo un intento de rechazo en ese precio. Entonces buscó el nivel 78.6. Ya en el nivel 78.6 tenemos una relación riesgo-beneficio de 1 a 1.3, de 1 a 3.3. Si son dos entradas ya serían 6.6, riesgo-beneficio 6.6. Y claro, si son dos entradas ya el riesgo no es 1, sino sería 2. Es un riesgo 2 a 6.6. Y el precio sigue bajando con mucha fuerza. Hubo un rompimiento. Luego que esta vela de un día termina, vemos que no hay ni siquiera rechazo en esa zona. Entonces, como les había comentado, el otro nivel posible era el nivel 0, o el nivel 1 en este caso, este que tenemos acá. Pero en el nivel 1 vemos un poco más abajo una línea de soporte y resistencia diario. Entonces esa confluencia ahí se pudo haber tomado. ¿Qué tenemos más abajo también? Tenemos una línea de tendencia. Esta línea de tendencia hace confluencia con una línea de soporte y resistencia diario y semanal. Son posibles confluencias que tenemos, que son líneas que el precio en el pasado ha respetado, ha tenido mucha confluencia, pero que lo que nos dice en sí es qué es lo que puede hacer, o un indicio de lo que puede hacer el precio, es la acción del precio. Entonces, en diario vemos que el precio rompió con mucha fuerza, siguió bajando. En H4 no hubo ningún momento una vela
con envolvente alcista y un indicio alcista, entonces simplemente pudimos haber dejado correr ese precio, correr esa entrada. Aquí ya entra en juego, después que uno tenga una relación riesgo-beneficio de 1.3, 1.4, ya ahí entra en juego tu plan de trade, lo que te diga tu proyección de que yo con cierta ganancia ya puedo ir cerrando parciales, puedo ir guardando ganancias, retirando ganancias y dejando correr una porción, que esa porción la voy a cerrar en el momento que la acción del precio me diga que ya hay un indicio de cambio de tendencia o de retroceso. Pero luego que el precio va rompiendo todos esos niveles, sabemos que no va a bajar hasta el infinito, o sea, no siempre el precio puede hacer un posible retroceso. Entonces, por la acción del precio o por nuestro margen de ganancias, podemos ir retirando parciales, ir retirando ganancias y dejando correr cierta cantidad de lotes para ver qué hace la acción del precio. Entonces vemos que en diario, o en este caso en H4, no tenemos envolvente alcista, el precio sigue bajando y aquí ya llegamos al momento actual del mercado en el que, sin darnos todavía un envolvente alcista en H4 ni mucho menos en diario, tenemos ya un riesgo-beneficio de 1 a 1.6.8, casi 1.7. Si lo bajamos un poco más, estaría cerca ya de 1.7. Entonces vemos que si hubiésemos tomado las dos entradas, tuviésemos dos entradas con un riesgo-beneficio de 1 a 6.9. Entonces, con un riesgo de un 3 a un 5%, en este caso si es un 5% en cada entrada, entonces sería una ganancia de un 6 por 5, 30, 6 por 7, 5 por 7, 35, un 30-35% en cada una de las entradas. Si tomamos dos entradas, es casi un 70% o un 65% en un buen análisis, un desarrollo de paciencia, esperar que se den todas las confirmaciones, que se dé toda la confluencia necesaria y tener bien trazada nuestra estructura. Vemos que un trading o una operativa de estructura de mercado, de acción del precio, de líneas de soporte y resistencia, de confluencia de líneas de tendencia, de rompimiento de zonas, de quiebre, de retest o testeo y de evaluar la acción del precio, que es lo más importante. Es lo que se va dando en el momento, es lo que el precio va mostrando en cada instante de su movimiento. Y tener esa paciencia, saber esperar, si estamos en temporalidad de un día, saber esperar esos cierres de un día, que cierren completamente las velas. Entonces aquí vemos un día, dos días que el precio estuvo ahí rechazando, después el tercer día ya hubo un fuerte rompimiento, después viene cuarto, quinto, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, en 6 días vemos esa relación riesgo-beneficio de casi 1.7 en una entrada. Entonces, bueno, si quieren seguir aprendiendo esta estrategia, esta operativa, pueden dejarnos en su comentario. Si quieren formar parte de nuestro grupo de Telegram de entradas y análisis diarios y semanales, también lo pueden dejar en los comentarios y serán atendidos.